tú hables a través de mí, Señor, para cada uno de mis hermanos y para mí mismo, Señor. Muchas gracias, Padre, bendito seas. También ponemos en tus manos a tu siervo de este lugar, que donde quiera que esté, donde quiera que vaya, Señor, tú lo guardes, lo protejas y bendigas su vida, Señor. Te damos gracias por su vida y la vida de su esposa, Señor. Gracias, Padre. También te pido con todo mi corazón, si alguno de mis hermanos viene en camino, tráelo con bien. Y si alguno no pudo venir, tú sabes los motivos, solamente te pedimos que tú los guardes y los protejas, Señor. Muchas gracias damos a ti con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Cuando leímos esta palabra, esta porción de la palabra, hermanos, ¿qué puede usted meditar sobre él? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Esta es una parábola del Señor. El Señor siempre usaba parábolas para sus enseñanzas, ¿va? Él tomaba todo lo que Él hizo en la ley de la naturaleza. Todo lo que vemos, o todo lo que el Señor veía, de ahí sacaba sus enseñanzas. Hacía una comparación de la sal y cómo debe ser la vida de un cristiano. Amén. Amén. Él hacía esas comparaciones. ¿Por qué las hacía? Porque en aquellos tiempos había muchas personas de poca educación, ¿sí? Y para que no se les olvidaran las cosas, por eso hacía ese tipo de comparaciones, ¿sí? A nosotros hoy en día también nos es muy práctico escuchar todo eso, y es muy difícil que se nos llegue a olvidar la sal. ¿Por qué la sal? ¿Qué es lo que hace la sal? Ustedes saben lo que hace la sal, ¿verdad? Conserva la carne. Conserva la carne, muy cierto. Da sabor a la comida. Da sabor a la comida, ¿sí? ¿Y cómo es que el Señor hace esa comparación de lo que hace la sal y cómo debe ser la vida del cristiano? Mi tema hoy, el cristiano como la sal de la tierra. Amén. Ya me dijeron unos puntos muy buenos, ¿sí? Por eso el Señor hace esa comparación. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal hace que los alimentos sean agradables y sabrosos, ¿verdad? Todo con medida, ¿va? Si nos pasamos de sal, pues ya no va a saber sabroso. Y si no le echamos, pues va a saber muy simple y no es agradable, ¿sí? Por eso dice, para que los alimentos sean agradables y sabrosos. Y se preserva de la putrefacción, como hacía el hermano. Hay muchos que le echan la sal a la carne para que no se eche a perder. ¿Como cuál? A ver. Bisteces. Los bisteces. La cecina. ¿Qué más? Carne enchilada. Imagínense. Allá en el estado de Oaxaca, el tasajo, creo que le llaman el tasajo, algo así. Ajá. Que la secan ahí donde tienen la ropa, pero antes de eso le echan sal y la ponen a secar. Entonces esa carne se seca y no se echa a perder. Es más, cuando usted la ve ni se le antoja, pero nomás póngalo encima de un comal bien caliente y va a ver cómo sabe sabrosa esa carne. No sé si algún día lo han comido. Muy sabrosa. Entonces los cristianos, por sus vidas e instrucciones, deben mantener al mundo alejado de la corrupción moral, ¿sí? Nosotros debemos de ser como la sal, ¿sí? ¿Hacia quiénes? Hacia el mundo que está muy corrompido, a esa gente que está allá afuera, ¿sí? Nosotros debemos ser esa sal, hablándoles de la palabra, predicándoles el evangelio. Es lo que nos está diciendo el Señor, ¿sí? Para tratar o detener un poco ese mundo que se va corrompiendo, que se va acabando, que se está echando a perder. Porque si ellos no se les ilumina con la palabra del Señor, ¿hacia dónde van? A la condenación, ¿verdad? A la condenación. Entonces, nuestra misión es detener eso, ¿sí? Es lo que nos dice el Señor. Al derribar la bendición de Dios en respuesta a sus oraciones, fíjense, nosotros debemos estar orando por esas almas perdidas. Amén. Yo no les voy a decir, no, tú ya no tomes porque te vas a
ir al infierno, no. ¿Qué va a pensar esa gente si yo le llego con esas palabras? ¿Sí? No, nuestras palabras deben de ser suavecitas, llenas de amor, llenas de gracia, así como el Señor hablaba en aquellos tiempos y hoy en su palabra, así lo vemos. Él habla con un amor, con una gracia, ¿sí? Con justicia, ¿sí? Porque Dios es justo. Él sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. Él conoce nuestro carácter, ¿sí? Algunos tenemos un carácter fuerte, algunos un carácter más tranquilo, ¿sí? Y el Señor sabe cómo tratarnos. Así nosotros debemos de tratar al mundo, a la gente de allá afuera, ¿sí? Nosotros quizá conocemos cómo son nuestros vecinos. Necesitamos pedirle dirección al Espíritu Santo para poder llegar a ellos y compartirles el Evangelio, ¿sí? El compartir el Evangelio, hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Hay muchas formas. Yo les puedo dar un ejemplo. Cuando nosotros visitemos o tengamos la oportunidad de compartirle la palabra a una persona, podemos empezar con una plática, no de la palabra, ¿sí? Decirle cómo estás, hola, buenos días, cómo te encuentras, ¿sí? Y el Señor nos va a dar la oportunidad en el momento preciso para poder compartirlo. Porque cuando nosotros vamos con ese amor, con esa humildad a hablarle, el Espíritu Santo ya va a estar trabajando en el corazón de esa alma y la va a tocar. Va a llegar el momento que esa persona quizá tenga una necesidad, algún problema y se lo va a contar. Y usted únicamente escuche y espere el momento cuando el Espíritu Santo le diga, entra en acción. ¿Sí? ¿Amén? Y por ello en esta sección que describe la manera como los cristianos testifican lo que son, trae gran ánimo al mostrar lo que Dios les ha dado a los cristianos como sal de la tierra. La sal usada por los judíos tenía muchas propiedades y usos bien conocidos por la audiencia de Cristo, ¿sí? Y en esta sección nos indica un uso particular, nosotros como agente antiséptico. Cristo entonces nos dice que los cristianos, sus discípulos, son la sal de la tierra. Así nos dice, porque así dice, vosotros sois, ¿quiénes? Los que estamos aquí. A Él no le dice a la gente de allá afuera, vosotros sois. No, Él lo dice a nosotros, los que estamos aquí, los que creemos, los que nos hemos convertido a su palabra. A nosotros nos los dice. ¿Amén? En un mundo de descomposición, fruto de esa descomposición y putrefacción del mundo, se ve la persecución de Cristo y de sus seguidores por ser como Cristo, ¿sí? Nosotros somos perseguidos, ¿sí? De una manera nosotros somos perseguidos porque quizá hay gente que nos critica, ¿sí? Que levanta falsos testimonios en nuestra contra. ¿Por qué? Porque nosotros somos seguidores de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue perseguido a tal grado que fue crucificado. Amén. Los apóstoles, ¿qué hicieron con los apóstoles? A todos los mataron. Al único que murió naturalmente fue el apóstol Juan. Pero de todos los demás, a todos los mataron, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos predicaban las buenas nuevas, ¿sí? Amén. Evidencia de ello es el hecho que el mundo corrompido a lo malo llama bueno, y a lo malo y a lo bueno malo, ¿verdad? Pero hay de ellos, dice el Señor. Esto lo podemos ver ahí en Isaías 5:20. Isaías 5:20, ¿qué nos dice? Amén, gloria a Dios. Dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por tinieblas, y de las tinieblas luz. Amén. Entonces, hoy en día podemos ver que se está cumpliendo lo que dice Isaías. En nuestro mundo actual podemos ver esas manifestaciones que hay en la ciudad y en todo lugar, de los que dicen que ser homosexual es bueno. Fíjense,
A lo malo le dicen bueno. Y si usted va y les predica la palabra de Dios, es malo. Porque va en contra de lo que ellos piensan, de lo que ellos sienten, mas no de lo que dice la palabra del Señor. Entonces a eso le llaman malo. Y hay muchas cosas y muchos ejemplos que podemos ver en el mundo, ¿sí? Si usted le predica la palabra a una persona que es alcohólica, se va a molestar. Si usted le habla de sus ídolos, mejor ni se meta ahí, ¿sí? Debemos de ser muy cautelosos, hermanos, para poder hablarles. Así fue en la época de Noé, cuando Dios destruyó al mundo antiguo con el diluvio. ¿Qué pensaba aquella gente? Lo mismo que hoy la gente del mundo piensa, ¿sí? Que no existe Dios, que no hay nada de ello, que al fin de cuentas se olvidaron a morir y ahí termina todo. Eso es lo que piensan. Pero nosotros no pensamos así, porque la palabra del Señor nos ilustra de todo lo que va a acontecer en la vida de los hombres. Aquellos que aceptaron a Cristo tienen un premio, aquellos que lo rechazaron son condenados. Y la gente no sabe eso. O si lo sabe, no lo quiere oír. ¿Sí? Amén. También en la época de Abraham, cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, como señal del juicio eterno. Así fue en la época de la encarnación de Cristo. Así ha sido durante la historia de la iglesia. Así es ahora. Si no miremos lo que la sociedad considera honesto, bueno, respetable. ¿Qué concepto se tiene de la familia? Bienestar, sexualidad, responsabilidad, trabajo, tolerancia, respeto. Dice la última palabra, respeto. Hoy en día los hijos, ¿cómo le faltan el respeto a los padres? Y lo toleran. Los padres toleran esa actitud cuando no debe de ser así. A nosotros la palabra del Señor nos enseña que debemos de honrar a nuestros padres. Amén, gloria a Dios. A respetarlos. ¿Sí? Así debemos de ser, hermanos. ¿No evidencian estas cosas de corrupción en nuestra sociedad? Pues claro que sí. ¿Cuáles son los valores de nuestra generación y los que se están levantando? El mundo sin Dios avanza hacia su destrucción. Es esencialmente malo, podrido y corrompido. Eso es lo que es el mundo, hermanos. Malo y corrompido por sus pecados. Pero a pesar de ello, hermanos, pero a pesar de todo eso, fíjense el gran amor del Señor. Dios sigue dando un testimonio a este mundo malo. Sigue sosteniendo y preservando. Y existe un remanente que ha sido puesto como testimonio de la bondad de Dios, de la vida de Dios, del poder de Dios. Cristo los cataloga como la sal de la tierra. ¿Y quiénes son esa sal de la tierra? ¿Quién es ese remanente? Nosotros, hermanos. Dios, en esa bondad, en esa misericordia que tiene al mundo, a pesar de que el mundo es malo, a pesar de que el mundo lo rechaza, a pesar de que el mundo no quiere escuchar su palabra, el Señor tiene misericordia. Amén. Porque Él es bueno, hermano. Amén, aleluya. Él es bueno. Amén, gloria a Dios. Porque nosotros en un tiempo también pertenecíamos a ese mundo, pero por su grande amor nos rescató. Amén. Y es por eso que hoy estamos aquí. Y es por eso que nosotros debemos de escuchar su palabra y llevarla a cabo. Como dice Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, ¿sí? Engañándoos a vosotros mismos. Debemos ser hacedores de su palabra. ¿Sí? Es lo que dice el Señor en Santiago 1:22. ¿Sí? No nos engañemos, hermanos. Entonces el Señor nos invita a ser como la sal, ¿sí? Hablarle a la gente, predicarles su evangelio, ¿sí? Orar por ellos,
quizá ayunar por ellos, ¿sí? También para llevar a cabo todo esto, hermanos, es necesario que día con día meditemos la palabra, ¿sí? ¿Qué nos dice Josué 1:8? Vayan ahí a Josué 1:8, ¿qué nos dice? Alguien, por favor, le va a pedir que le dé lectura. ¿Qué dice? Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que De día y de noche de día y de noche meditarás en él para que guardes. y hagas conforme a todo lo Ahí está que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, esta es una palabra, hermanos, con promesa, ¿sí? Hay muchas promesas en la palabra del Señor, pero ¿qué nos dice para alcanzar esas promesas? O esa promesa tan hermosa que esté ahí. Nos dice, nunca, ¿cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y cuál es la promesa? Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Usted quiere ser un próspero en su camino? Entonces hay que obedecer. ¿Cada qué tiempo debemos leer y meditar su palabra? En todo tiempo. En todo tiempo, hermanos. ¿Y qué debemos de hacer? Dice que debemos de hacer conforme a todo lo que está escrito. Aquí hay muchos mandamientos que debemos de llevar a cabo en nuestra vida. Dice su palabra, sed santos porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Son cosas que debemos de hacer para poder lograr la victoria en nuestro camino. Nuestro camino es difícil, no crean que nuestro camino hacia el Señor es fácil, hermanos. Es difícil porque vamos en contra del mundo. No vamos con el mundo, vamos en contra del mundo. Y en el mundo nos vamos a encontrar con muchas cosas, muchas adversidades, muchas pruebas. Pero acuérdese que usted no está solo. Amén, gloria a Dios. Dice el Señor que Él estará hasta el fin del mundo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y debemos de confiar en su palabra. Dice que la sal impide el avance de la putrefacción. Ciertamente, ya lo vimos, como el hermano dice, a la carne le echan sal para que no se eche a perder, dure más. ¿Sí? Imagínense, en aquellos tiempos, cuando en el tiempo de los judíos en el Antiguo Testamento, pues no había refrigeradores. Pero ellos, para conservar sus alimentos, pues le echaban sal. Y así los conservaban. En un pedazo de carne, por ejemplo, se frota la sal y esto impide que avance el proceso de descomposición y putrefacción. Por su carácter antiséptico, aún en la carne viva, impide un avance infeccioso. ¿Sí o no? Cuando nos cortamos, hay algunos que se echan sal para sanar sus heridas. No sé si alguna vez usted lo ha hecho. Los judíos sabían esto, por eso el Señor en otra época les hablaba por el profeta Ezequiel de su indignidad e impureza ante Dios. ¿Por qué? Porque ellos vivían en pecado, siempre rebeldes. ¿Sí? El pueblo de Dios siempre se rebelaba en contra de Dios. Quizá había un tiempo que se mantenían obedientes, pero después se les olvidaba y empezaban con sus rebeldías. Esa es la constante del hombre, de siempre inclinarse a lo malo, nunca inclinarse a lo bueno. Esa es la mentalidad del hombre. Entonces, Ezequiel les hablaba de su indignidad e impureza ante Dios desde su nacimiento y usa una figura que ellos conocían como forma de cuidar al recién nacido de posibles infecciones, usando propiedades medicinales de la sal. Vayamos ahí a Ezequiel 16:4. Ezequiel 16:4, hermanos.
¿Qué nos dice Ezequiel 16:4? De dolorosa enfermedad morían, no se serán... 16:4. Ah, sí, 16:4 Jeremías. De dolorosa enfermedad morirán, no serán... Limpiaste mi ensalada con sal, ni fuiste envuelta con faja. ¿Sí? Sí. De dolorosa 16:4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, ¿no fue cortado tu ombligo? ¿No fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas? Fíjese. Jeremías 16:4. No, Ezequiel. Perdón, sí. Ezequiel. Sí. Eso es lo que nos dice, ¿va? Ezequiel. En aquellos tiempos ellos, a los recién nacidos, pues les cortaban el ombligo, ¿verdad? Amén. Y no había como hoy tenemos nuestras medicinas actuales. Ellos no lo tenían, entonces usaban agua salada. Los bañaban a los bebés. ¿Para qué? Para que no tuvieran alguna infección. ¿Sí? Eso es lo que hacían el pueblo de Israel. El cristiano como sal tiene esta función en el mundo contaminado y corrompido por el pecado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros, esa es nuestra función de nosotros, ¿verdad? Ser la sal. ¿Sí? Que la gente vea que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Que la gente vea en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? ¿Alguien me podría decir cómo debe ser nuestro carácter? ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? Ustedes que han leído la palabra. Manso y humilde de corazón. Muy bien. ¿Qué más? Amoroso. Sí, ¿verdad? Era amoroso nuestro Señor. ¿Sí, hermana? ¿Qué dice? Misericordioso. Misericordioso. Nosotros debemos de ser eso también con la gente de afuera. ¿Sí? Amorosos. ¿Sí? Y si un poco de sal puede ser la diferencia, y es cierto. En una masa, en una comida o bebida se puede hacer notoria la sal. Se siente su sabor, aunque solo sea un poco de sal. Como agente antiséptico, aún en pequeñas partículas de sal, esparcidas en trozos de carne, cumple su labor de preservación. ¿Sí? Esa es la función de la sal. Entonces nosotros de alguna manera también debemos de empezar en algo. ¿Sí? Si tenemos gente o personas a nuestro alrededor de nuestra vida y no les hemos compartido la palabra del Señor, pues despertemos y hagámoslo, hermano. Debemos de empezar a hacerlo, porque algún día nosotros vamos a estar ante un tribunal, el tribunal de Cristo. ¿Sí? Nosotros los cristianos, cuando el Señor venga por su iglesia, ¿sí?, vamos a comparecer ante ese tribunal y el Señor nos va a decir, a ver, vamos a ver tus obras. Claro, allí nosotros no vamos a perder la salvación. Nosotros ya vamos a ser salvos. Pero el Señor va a decir, bueno, vamos a ver tus obras. ¿Qué hiciste? ¿Y qué premio quiere tener usted, hermano? ¿Una corona de oro? ¿Una corona de plata, de bronce? ¿O una de hojarasca? A donde todo eso va a ser probado por el fuego. ¿Qué va a pasar con una corona de hojarasca, hermanos? Se va a quemar, se va a perder, y todo va a decir, Señor, mira, ¿a dónde están tus obras? Y no sé a dónde nos vaya a mandar. Ahí su reino va. Quizá el último lugar. Pero ahí vamos a estar. ¿Sí? Pero, hermanos, si nosotros decimos que amamos al Señor, pues vamos a trabajar en su obra. ¿Sí? No de tiempo completo, ¿va? Pero en sus momentos libres, que usted disponga en su corazón orar por su vecino y en unos pocos días llevarle su palabra, compartirle el amor del Señor, el Señor se lo va a tomar en cuenta. ¿Sí? Y el día que esté ante el Señor, le va a decir, en poco me has servido, en lo mucho te pondré. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Gloria a ¿No Dios. sería algo agradable a nuestras vidas, hermanos? Amén. ¿Sí? Dios. Entonces, no seamos pasivos.
como cristianos, seamos activos, activos, hermanos, ¿sí? Trabajando, orando. Amén, gloria al Señor. A lo mejor no puede ir a predicar, pero puede interceder en oración hacia aquellos que están perdidos. Es una forma de trabajar también. Un tiempo muy especial para interceder. ¿Qué es interceder? ¿Alguien me puede decir qué es interceder? Orar por alguien, sí. ¿Qué más? Yo quiero que ustedes me ilustren, hermanos. Ayudar. Ayudar, ¿sí? Si yo veo una persona que está en problemas y puede en un momento llegar al tiempo de estresarse, nosotros debemos estar pendientes, ¿sí? Y ver la necesidad de esa persona y sentirla como mía. E ir a la planta del Señor y orar por esa persona, diciéndole, toca su corazón. Te pido por esta persona, mira los problemas que tiene, está decayendo, no lo permitas, te lo ruego, te lo suplico. ¿Sí? Estar intercediendo, ponernos en el lugar de esa persona. Así como oraba Daniel por su pueblo, porque él tomaba esa aflicción como suya. Se ponía en el lugar de ese pueblo para interceder. Así debemos de ser nosotros en nuestra intercesión por las almas perdidas. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, esto es precisamente lo que cada cristiano debe vivir, la nueva vida en Cristo. Al vivir como hijo de Dios en donde quiera que Dios le haya puesto, ¿sí? Nosotros debemos de testificar con nuestra vida a esas almas perdidas. Que vean que Dios no nos deja solos. Yo pienso, siento o creo que en sus hogares no les falta el pan de día, el pan de cada día. ¿Cuánta gente no tiene nada que llevarse a la boca? Muchas. Pero nosotros, gracias a Dios, lo tenemos. Amén. No mucho, pero no falta. Amén, gloria a Dios. Dios suple nuestras necesidades. Él conoce nuestro corazón. Él sabe de nuestra existencia. Él sabe de lo que necesitamos, pero Él está al pendiente. ¿Sí? A Él no se le pasa nada, hermanos, porque Él cubre todo el universo con su presencia. Amén, gloria a Dios. Por eso dice que Dios es omnisciente, está en todo lugar. Amén. Amén. Y como hemos dicho una y otra vez, el cristiano es esencialmente diferente. Nosotros debemos ser diferentes al mundo. Nuestro actuar, nuestro caminar debe ser muy diferente, no igual. Nosotros no debemos de caminar junto al mundo, debemos estar separados de las cosas que ellos hacen, ¿sí? No vivir como viven ellos. Debemos de marcar una diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no tiene a Dios. Amén. Aunque el mundo grite en contra de las diferencias, el cristiano es esencialmente distinto. Tiene la vida de Cristo, a diferencia de un mundo muerto en sus delitos y pecados. Y el cristiano como tal impide que este mundo siga descomponiéndose. ¿Y cómo puedo impedirlo? Bueno, pues ya dimos muchos ejemplos, ¿sí? Hay que hacerlo. Ahora solo falta llevarlo a cabo. Amén, gloria a ¿Sí? Dios. Esa es la obra. Esa es la obra que el Señor nos va a decir, bueno, tú hiciste esto y esto. Imagínense recibir un abrazo del Señor allá en los cielos. Qué hermoso, ¿ah? Dios les ha dado esa característica a los cristianos. Así hizo Dios la sal, así hizo Dios a sus hijos. En las bienaventuranzas vemos que el hombre no se puede hacer cristiano y no puede recibir esas bienaventuranzas si no es Dios quien obra en su vida. Ahí en Mateo 5, con tiempo ustedes pueden leer el Sermón del Monte. Vienen en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ¿sí?
En los primeros versículos del capítulo 5 van a ver las bienaventuranzas, ¿sí? Posteriormente empieza a hablar en parábolas, pero es un sermón muy largo, ¿sí? Este sermón lo llevó a cabo en Galilea, ¿sí? En un valle, por allá en un valle, donde había mucha gente y les empezó a enseñar. El Señor usaba las parábolas para enseñar, ¿sí? Porque eran historias terrenales con un propósito celestial, ¿sí? Eso es lo que el Señor enseñaba en sus parábolas, ¿sí? Entonces todo eso lo podemos ver en Mateo 5 y ver cómo debemos de vivir, cómo podemos alcanzar esas bienaventuranzas. Bienaventuranza es ser feliz más que feliz, ¿sí? Amén. Dice, no es el hombre natural al que Cristo llama sal de la tierra, sino a sus discípulos, aquellos llamados por él mismo y que por eso vienen a él, como vemos ahí en Mateo 5:3, ¿sí? En el Sermón del Monte. Ahí con tiempo, hermanos, pues léanlo, yo les invito a que lo lean. Van a ver muchas cosas y van a aprender muchas cosas. Dios le dio a la sal esa naturaleza, ese carácter antiséptico, ¿sí? Para preservar, para combatir el avance de la corrupción. Es Dios quien ha dado a nuestra vida una nueva naturaleza al cristiano, ¿sí? Nosotros, cuando nacimos de nuevo, dice su palabra, que nuevas criaturas somos. Las viejas cosas ya pasaron. Ahora somos nuevos. Ahora ya tenemos un propósito en nuestra vida. Anteriormente quizá no había ningún propósito, pero ahora tenemos un propósito de servirle al Señor. Y el Señor, si nos pide y nos invita a servirle en esta función, pues vamos a hacerlo, ¿sí? Podemos servirle en muchas maneras, pero el Señor nos invita en esta función, ¿sí? De hablar de su palabra, de predicar el Evangelio. Amén. Dios es bueno. Amén. Es Dios quien ha dado nueva vida a nosotros para que actuemos como agentes antisépticos. Amén. Dios les bendiga. En un mundo corrompido y que siga en proceso de descomposición, ¿sabes cuál es tu nueva naturaleza, hermano? ¿Y tu llamado a este mundo? ¿Sabes que eres sal? Hechos 20:24 nos dice, el apóstol Pablo dice, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha recomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. ¿Sí? A ver, alguien que lo pueda leer nuevamente. Esto es algo hermoso que nosotros debemos de hacer. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Imagínense, aquí nos dice, para dar testimonio. ¿Cómo podemos dar testimonio de la gracia de Dios, del Evangelio? Alguien me podría decir, hermanos, ya para que despierten. Predicando la palabra. Predicando la palabra, muy bien. ¿Qué más, hermano? Una manera de ser, como también como debemos de ser. ¿Cómo debemos de ser? Sí, también. ¿Cómo debemos de vivir la palabra del Señor? Así es. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? Sigamos adelante. La función primaria de los cristianos. En segundo lugar, al afirmar que los cristianos son la sal de la tierra, Cristo nos enseña cuál es la función principal del cristiano individualmente y de la iglesia en general. Sabemos que la función de la iglesia como organismo es predicar y evangelizar. ¿Y cuál sería nuestra función de nosotros? Lo dijo el hermano, ¿verdad? Predicar el evangelio. ¿Sí? Esa es nuestra función. Ahora, la iglesia no es formar un movimiento político que gobierne las naciones, aunque a muchos de nosotros nos gustaría esa idea, pero no es tal como la tenían algunos judíos en la época de Jesús.
El Señor nos enseña que su reino no es como los reinos de este mundo. La iglesia no es una organización política como tal y no puede pretender serlo. Eso no es su naturaleza, ese no es su llamado. Cada creyente como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, tiene la función de predicar y evangelizar. Esa es la función. Esa es nuestra función. A ver, diga, esa es mi función. Esa es mi función. Predicar y evangelizar. Dos cosas. ¿Sí? Ir a predicarles y evangelizarlos. Pero una cosa les voy a decir, hermanos. Cuando usted vaya a predicar y evangelizar a una alma perdida y ésta se convierte, ahí no termina todo, hermano. No piensen que ella ya se convirtió. Ahora le digo, ve a la iglesia, busca una iglesia. Si está a nuestro alcance visitarlo o está cerca de nuestro hogar, ahí no termina todo. Sino que ahí inicia nuestra labor, nuestro trabajo, ¿sí? Porque después de que se haya convertido, hay que discipularlo para que crezca. ¿Qué pasa con el campesino cuando va y siembra sus arbolitos frutales? ¿Acaso nada más va, los siembra y ahí los deja? No, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Alguien me puede decir qué hace? Limpiarlo, regarlo, cuidarlo, ¿sí? Cuidarlo en su crecimiento, porque va a llegar un momento que va a crecer y va a crecer y va a dar fruto, ¿sí o no? Pero si lo cuidamos, pero si no lo cuidamos, pues la hierba que crezca lo va a acabar o no va a permitir que crezca, ¿sí? Así nosotros cuando evangelizamos a una persona, nosotros debemos de discipularlo, porque si lo dejamos solo, el mundo se lo va a acabar. Se lo va a acabar. Y de nada sirvió nuestra obra. Y nosotros estamos gozosos, estamos contentos, que mire, Señor, hoy pude llevar la palabra y se convirtió. Pero el Señor te va a decir, cuando estés allá, y te va a decir, ¿dónde está aquel que evangelizaste? Yo. Imagínense, o sea, en todo eso debemos de meditar, hermanos, ¿sí? Si evangelizamos, hay que discipularlo para que crezca, para que madure y en poco tiempo dé fruto. Y ese mismo fruto Él lo va a llevar a otra persona y se va a ir multiplicando ese fruto, ¿sí? Aquel que convierta el convertido va a crecer, va a madurar, va a dar fruto y va a empezar ahí otro y a otro y a otro y se va expandiendo la palabra del Señor. Esa es la función de evangelizar, hermanos. Esa debe ser la función, no dejarlos solos, sino estar sobre ellos, cuidándolos, ¿sí? Visitándolos, discipulándolos para que crezcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque de un alma que nosotros le predicamos se convirtió, más adelante esa misma alma va a dar más frutos y más frutos y más frutos. Y esos frutos no le pertenecen en sí, pero de alguna manera usted tuvo que ver en esa obra. Y el Señor va a decir, mira lo que tú hiciste, y cuántos, mira, cuántos más, voltea para atrás. ¿Sí? Es agradable, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, el cristiano como ciudadano también tiene derechos y deberes civiles y puede en su libertad pertenecer a los movimientos que considere sin perder de vista y siempre que es ante todo un creyente, un seguidor de Cristo y que cada cristiano tiene como función primaria ser la sal de la tierra. Esa es nuestra función, predicar y evangelizar. Amén. También debemos ser agentes de preservación y antiséptico, ¿sí? La función del cristiano no es caerle bien a todo el mundo, no es callar la verdad en pro de la tolerancia que predica este mundo caído. No es abandonar sus convicciones por seguir la corriente de este mundo, porque Cristo les dice a sus seguidores, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Ven, gloria a Dios. Ustedes y no los incrédulos son
agentes de un verdadero cambio, los agentes de una vida más agradable y llevadera a pesar del pecado que trajo tanta miseria y desolación. No son las Naciones Unidas, no es el gobierno, no son las escuelas ni las universidades, no es la educación estatal y gratuita la que va a generar un cambio verdaderamente positivo a nuestras naciones. Nada de esto va a promover la verdadera paz y armonía entre la humanidad. Somos nosotros los cristianos los que pueden hacerlo. Eso dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros tenemos esa función, ¿sí? Ser esos agentes, esos embajadores de Cristo. Cuando nosotros llevamos la palabra para predicar, para evangelizar, somos esos embajadores de Cristo, ¿sí? Nosotros no debemos de creer lo que dice la gente del mundo, ¿sí? Que vienen tiempos mejores. Eso es totalmente falso, hermanos, porque nosotros, si estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que vienen tiempos muy difíciles para la humanidad, ¿sí? Y si nosotros no queremos estar en esos tiempos difíciles, pues caminemos en el Señor, haciendo su palabra, obedeciendo su palabra, predicando su palabra en todo momento. En el momento que tengamos tiempo, hermanos, despertemos, porque estamos en los tiempos finales. Sabemos qué es lo que viene. ¿Qué viene? ¿Cuál es la primera cosa que viene en el mundo? La apostasía. La apostasía, sí. Pero algo muy principal para nosotros, el arrebatamiento, ¿va? Cristo viene por su iglesia. Debemos estar preparados, porque dice su palabra que Él va a venir como aquel delincuente, ¿sí? Aquel que anda robando, porque Él no avisa cuándo va a entrar a su casa, cuándo va a entrar en aquella casa, cuándo va a robar en un negocio, ¿sí? Solamente el que lo hace lo sabe, nadie más lo sabe. Así es la palabra del Señor. Nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor por su iglesia. Amén. Pero Él nos dice que debemos estar atentos, ¿sí? Vigilantes, ¿sí? En todo momento, para escuchar la trompeta, ¿sí? Y dice su palabra que primero van a ser resucitados aquellos en Cristo, aquellos que creyeron, aquellos que aceptaron su palabra, van a ser resucitados primeramente, y posteriormente la iglesia va a ser arrebatada hacia los cielos, ¿sí? Si queremos estar en ese arrebatamiento, hermanos, pues hay que obedecer la palabra del Señor, vivir en santidad, apartados del pecado, y sobre todo enseñando la palabra del Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sigamos adelante. Amén. Amén. Esto es siendo una persona distinta, que no vive para el pecado, sino que vive para Cristo. Nosotros debemos de vivir para Cristo, que condena toda clase de maldad por vivir una vida cada vez más ajustada a las enseñanzas de Cristo, y que honren a Cristo. Nosotros debemos de honrar a Cristo con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestro carácter, hermanos. Dios se agrada de aquellos que obedecen su palabra, hermanos. Si se acuerdan de la historia de Saúl, aquel rey, el primer rey de Israel, ¿sí? El Señor siempre le hablaba por un profeta lo que tenía que hacer, pero una ocasión hizo más de lo que debía de hacer, ¿sí? Y el Señor se molestó porque desobedeció. El Señor le dio exactamente las cosas que debería de hacer, pero él preservó la vida de un rey donde fue a conquistar. Y el Señor le dijo que tenía que acabar con todo, aún con sus animales. Pero ellos agarraron de lo mejor hasta el rey. Imagínense. Y Dios no le agradó. Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios, hermanos. ¿Sí? Debemos de obedecer su palabra. Entonces nosotros debemos de condenar las malas palabras, ¿sí? Afuera se hablan muchas palabras, ¿sí? Inapropiadas. Nosotros no debemos de hablarlas. Nosotros debemos decir palabras de gracia. Colosenses 4:6. ¿Qué nos dice Colosenses 4:6? Vayamos ahí a Colosenses 4:6. Alguien, por favor, le voy a pedir que le dé lectura. 4:6.
Amén. Amén. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Fíjese lo que nos dice el Señor. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Amén. Con gracia, ¿sí? Que la gente no se moleste en la forma que le hablamos, sino que la escuche y la acepte, ¿sí? Con amor. Amén. Gloria a Dios. Sazonada con qué? Fíjese aquí nuevamente la sal, sazonada con sal, Con sabor. con sabor, exactamente, con sabor, ¿sí? Algo agradable, que la gente escuche en nuestras palabras, algo agradable. Amén. Así debemos de ser, que no se une a la carrera desenfrenada hacia el pecado como lo hacen los demás, sino que tiene dominio propio, sabiendo lo que realmente agrada a Dios y lo que en realidad produce el pecado y sus falsos placeres temporales, a pesar del asombro de los demás. ¿Sí? ¿Cuál es tu función entonces? ¿Sí? ¿Cuál debe ser nuestra función? Pues hablarle a la gente, pero con palabras de gracia, sazonadas con sal. Así dice el Señor. Debemos de tener dominio propio, porque muchas de las veces nos vamos a encontrar con personas pesadas en su carácter. Nos van a hablar de una manera que nos pueden hacer molestar y podemos reaccionar en una forma violenta. Pero nosotros debemos de tener dominio propio. Todo lo que nos ha enseñado el pastor, ahí está para tener el dominio propio. Fe, virtud, conocimiento. ¿Qué dice ahí? Dominio propio. ¿Sí? Paciencia, paciencia. ¿Sí? Nosotros debemos ser pacientes, ¿sí? En todo lo que nos dicen. Solamente debemos de pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe a donde tengamos que ir a predicar, para que Él haga la obra y nosotros solamente seamos instrumentos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no podemos dejar nuestra función. Finalmente podemos decir que los cristianos, como sal de la tierra, no pueden dejar su función. Es lo que los caracteriza en su esencia, ¿sí? En nuestra esencia debe de estar el carácter del Señor, el amor del Señor, ¿sí? El Señor dice que, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve nada más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si nosotros no llevamos a cabo lo que dice el Señor en su palabra, pues nosotros ya no vamos a poder hacer nada por esas almas perdidas, porque no servimos, porque realmente no vivimos su palabra, porque realmente no le buscamos, porque realmente no meditamos su palabra, porque realmente no oramos ni ayunamos. ¿Cómo nos puede usar el Señor? Dígame. ¿Cómo nos puede usar cuando no tenemos lo que debemos de tener, lo que dice la palabra del Señor? Amén. No se pongan tristes, hermanos. Yo sé que aquí no hay de esos. ¿Sí? Aquí habemos hombres y mujeres convencidos de la palabra del Señor y que somos esa sal y esa luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los cristianos no pueden dejar de predicar y evangelizar con sus vidas. Es lo que deben de vivir a diario. Nosotros es lo que debemos de vivir diariamente. Eso es lo que somos. De lo contrario, no seríamos cristianos en realidad. Si estamos unidos a Cristo, tendremos que dar frutos. Nosotros debemos de dar frutos, ¿sí? Que evidencien nuestra vida. O sea, que la gente de afuera vea realmente lo que somos. Cristianos, realmente cristianos convertidos, ¿sí? No a medias. ¿Qué dice el Señor? Los que son tibios Los desecharé. los van a desechar, ¿va? Nosotros debemos ser calientes, ¿sí? Activos, hermanos. Amén.
Porque en Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. La gente nos va a conocer por nuestros frutos, diferentes. Nuestra manera debe ser muy diferente a la gente del mundo. Eso es lo que deben de ver ellos y es lo que nosotros debemos de reflejar ante ellos. Amén. Estos frutos se ven en todos los cristianos y esta característica de vida se evidencia en todos los verdaderos cristianos. No pueden dejar de ser distintos del mundo. Muchas de las veces, cuando nosotros éramos del mundo, pues era muy difícil hacerlo, pero hoy ya no. Nosotros ya debemos ser muy diferentes, hermanos, a lo que el Señor quiere. Amén. Por lo tanto, al no poder dejar su esencia, no pueden dejar de ser distintos del mundo. Desafortunadamente, se nos ha venido la idea de ser como el mundo, para ganar al mundo, pero eso no es. No hay nada más cerrado. Es cierto que compartimos trabajos, ¿sí? Estudios, economía, costumbres, música, formas de vestir similares, hasta donde nuestras convicciones y libertad cristiana no nos permiten, ¿sí? Está bien que la gente hoy usa ciertas prendas de vestir de acuerdo a la moda, quizá las mujeres un poco más corto, pero las mujeres de aquí no lo van a llevar a cabo porque eso no le agrada al Señor, ¿sí? Nosotros los caballeros, los caballeros de allá afuera, quizá después de su trabajo van y conviven un rato con alcohol, con tabaco y XX, pero nosotros como hombres de Dios debemos de apartarnos. Esa es la diferencia que debe marcar entre un cristiano y un no cristiano. Amén. Y esto no es equivalente a identificarse con los mismos valores y acciones y estilo de vida pecaminoso del incrédulo. O sea, debe haber una diferencia, es lo que nos dice, ¿sí? Esto sería comunión con el mundo y las tinieblas. Si nosotros hacemos lo que el mundo hace, pues vamos a parecernos como ellos. Y Dios nos advierte que no debemos de caminar como ellos. Vayamos allá a 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Un poquito más atrás de donde estábamos. ¿Qué nos dice? Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Sí? ¿Qué comunión hay? ¿Acaso nosotros podemos mezclarnos en las costumbres de ellos? No, ¿verdad? ¿Acaso nosotros debemos de andar como anda el mundo? No, ¿verdad? Nosotros debemos marcar la diferencia, hermanos. En todas estas cosas somos esencialmente distintos. Los cristianos no pueden dejar su función de ser la sal, porque ese es el tema, ¿verdad? Amén, hermanos, gloria a Dios. Ya para concluir, hermanos, ¿quién puede ser la sal de la tierra en verdad? ¿Quién puede cumplir con esta función tan vital como el mundo en el cual vivimos? Los mismos que son bienaventurados, los mismos que son objeto de la gracia de Dios, y por tanto Dios los hace supremamente bendecidos, los mismos que son perseguidos por la causa de la justicia, por ser cada vez más como Cristo. Nosotros debemos ser más como Cristo, ¿sí? Nosotros podemos ser esa sal. Nosotros podemos cumplir esa función, esa misión. ¿Podemos hacerlo, hermanos? Amén. ¿Eres parte de aquellos discípulos puestos como sal de la tierra? ¿Has entendido tu llamado de ser esencialmente diferente del mundo? ¿Cuál es tu compromiso con preservar la corrupción con tu forma de ser, de ver la vida y vivirla en tu contexto? ¿Te has identificado con la iglesia de Cristo llamada a predicar y evangelizar? Amén. Quiera Dios que al escuchar esto hoy reconozcamos, hermanos, nuestra necesidad. Nosotros estamos necesitados del Señor, hermanos. Eso nosotros debemos de tenerlo presente y reconocer la soberanía de Dios. Nosotros debemos reconocer que dependemos de Dios, no de nosotros mismos, hermanos. ¿Sí? Dios nos escucha, ¿sí?
y debemos hallar gracia en la presencia del Señor para ser como aquella sal de calidad que mantiene su sabor y función antiséptica y de preservación. De lo contrario nos engañamos a nosotros mismos y seremos semejante a la sal que pierde su sabor y no sirve para nada, sino para recibir el juicio de Dios. Tengamos cuidado de no perder ese sabor, de ser como la sal, hermanos. Amén. Pues con esto concluimos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y espero en el Señor que realmente la hayamos escuchado y la llevemos a cabo en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias con todo nuestro corazón en esta linda tarde por tu gracia y por tu amor y por tu misericordia al tenernos aquí y alimentarnos de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que todas esas enseñanzas que nos has dado en esta mañana las llevemos a cabo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que realmente las pongamos en acción, Señor, llevando tu palabra a toda criatura, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, Señor. Hablarles de tu grande amor para que no se pierdan, Señor. Hablarles de esa salvación que tú tienes para cada uno de ellos. Que ellos reconozcan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz para redimir nuestros pecados, Padre Santo. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pido por mis hermanos que de hoy en